Motivación. Si le preguntamos a la gente de cualquier país europeo si tienen un retrete en su vivienda, la mayoría dirán: por supuesto que no. Somos un país desarrollado. Pero si les preguntamos, ¿y solían tener las puertas de madera con un pequeño corazón o un diamante recortado en la parte superior? Asentirán con la cabeza y nos dirán: ah, sí, mi abuela tenía uno exactamente igual. Y ya saben lo que pasa con los retretes. Todavía existen por diversas razones, tales como las siguientes. Nostalgia. Mi abuela solía sentarse allí a meditar sobre el sentido de la vida. Sentido práctico. No merece la pena derribarlo, puede ser muy útil para guardar dentro los utensilios de jardinería. Inercia. Hay que tomarse demasiadas molestias para demolerlo. Y sobre todo, por propio interés. Cuando alguien está utilizando el baño de dentro y estamos desesperados, en ese caso es sencillamente ideal. Por supuesto, los retretes no se limpian tan a menudo como los cuartos de baño interiores. Y en los tiempos que corren la mayoría son muy viejos. Llevan ahí mucho tiempo. Y con los años el sedimento y todo tipo de demás sustancias se han ido acumulando en el fondo. Y es exactamente en un retrete de este tipo donde tiene lugar nuestra historia. Imaginen la escena, si así lo desean. Un hombre de pie, a punto de hacer lo que un hombre a veces tiene que hacer. Y está mirando fijamente hacia las aguas tenebrosas y misteriosas. Cuando de repente advierte algo que brilla y cuyos reflejos llegan hasta él. Es algo reluciente y brillante. Una moneda inglesa nueva de 2 libras. Su reacción es instantánea y muy humana. Una voz dentro de él le dice: puede ser tuya, y comienza a remangarse la camisa. Pero de repente se detiene. La voz le susurra: pero, ¿vale la pena? El hombre reflexiona durante un momento o dos, considerando qué hacer. Y de repente se le ocurre una brillante idea. Se mete la mano en el bolsillo. Saca otra moneda reluciente y brillante de 2 libras. La mira por un momento o dos. Y después arroja la moneda a las profundidades tenebrosas, de modo que acaba posándose junto a la otra. Procede a subirse las mangas con decisión. Y se dice: ahora sí vale la pena. Fuente primaria: David Gordon. Aprender las reglas. En su libro Steps to an Ecology of Mind, Gregory Bateson describe algunos aspectos de su trabajo acerca de las pautas de comunicación de los delfines. Habla de su estancia en el Centro de Investigaciones de la Marina en Hawái, donde tuvo oportunidad de observar cómo amaestraban a los delfines. El primer día, cuando el delfín hacía algo fuera de lo normal, la entrenadora soplaba el silbato y le arrojaba un pez al delfín. Cada vez que el delfín repetía exactamente la misma conducta, por ejemplo un salto, recibía otro pez. El delfín aprendió enseguida que el hecho de repetir esta conducta le garantizaba una recompensa. Al día siguiente, el delfín repetía la hazaña. Pero esta vez no había pescado. El delfín la repetía varias veces sin obtener recompensa hasta que, movido por la frustración, se decidía a hacer algo diferente, como por ejemplo hacer rodar un tonel. La entrenadora soplaba el silbato y le arrojaba un pez al delfín. El delfín aprendió rápidamente que cuando repetía este nuevo número cabía esperar una recompensa. Ningún pez. Para la hazaña de ayer. Solo peces a cambio de una nueva hazaña. La pauta se prolongó a lo largo de un quincena. Cada día el delfín solía repetir el truco del día anterior sin obtener recompensa. Se sentía frustrado y optaba por hacer algo diferente. Si la conducta era novedosa, la entrenadora soplaba el silbato y le arrojaba un pez al delfín. Al final del 14º día, el delfín había desarrollado y practicado un repertorio de 14 números en total. Al 15º día, se diría que el delfín había aprendido las reglas del juego. Parecía haber establecido algunas conexiones y había logrado acceder a un nivel de aprendizaje. En lugar de descubrir accidentalmente, movido por la frustración, una actividad que le reportase un pez, descubrió activamente cómo funcionaba el mecanismo y cómo obtener la recompensa que esperaba.
En la mañana del 15º día el delfín nadó hacia dentro de la piscina de adiestramiento y realizó todo un tour de force. Además de ejecutar muchos de los trucos que había aprendido en los días anteriores, llevó a cabo 8 conductas absolutamente novedosas, 4 de las cuales jamás se habían podido observar anteriormente en la especie. Riqueza sabia. El delfín, al En parecer, YouTube. había aprendido ya no solo cómo generar nuevas conductas, sino las reglas que regían el dónde, cuándo y cómo generarlas. Bateson menciona otra penetrante observación acerca de los mecanismos del aprendizaje. Fuera del contexto de adiestramiento durante los primeros 15 días de entrenamiento, Bateson pudo observar que a veces la entrenadora le arrojaba al delfín un pez que éste no se había ganado. Cuando Bateson le preguntó por qué hacía eso, la entrenadora contestó: para fortalecer la relación. Si no establezco una relación con el delfín, entonces no va a molestarse en aprender nada. Fuente primaria: Ian McDermott. Fuente secundaria: Gregory Bateson. El perfeccionista. Un perfeccionista se encontró un gavilán herido que se había agazapado contra una puerta a fin de sentirse más seguro. Lo cogió y lo examinó. «Oh, pobrecito», exclamó. «¿Pero qué clase de pájaro eres? No estás bien hecho del todo». Cogió unas tijeras y le cortó la curva que le afeaba el pico superior para que hiciera juego y encajara perfectamente con el inferior. Después le recortó y le arregló las alas, originalmente curvadas hacia atrás, y se las dejó completamente rectas. Finalmente cogió un cortaúñas y le cortó las uñas de las garras hasta que quedaron perfectamente alineadas con los dedos. «Helo aquí», dijo admirando su obra. «Ahora sí tienes el aspecto que un pájaro debe tener». Fuente primaria: Sandra Maitri. Fuente secundaria: Tradición sufí. El valor del tiempo. Un hombre de negocios había amasado una fortuna que ascendía a $3 millones de oro. Decidió tomarse un año de descanso para dedicarse a vivir con todos los lujos que sus riquezas le permitían. Pero tan pronto como hubo tomado esta decisión, el ángel de la muerte llamó a su puerta. El hombre, que era un hábil negociante, trató de esgrimir todos los argumentos que se le ocurrieron para disuadir al ángel y comprar más tiempo para sí mismo. Pero el ángel de la muerte era inflexible. Al hombre le había llegado su hora. Finalmente, desesperado, el hombre rico le hizo al ángel una oferta: «Dame 3 días más de vida y te daré una tercera parte de mi fortuna, $1 millón de oro». El ángel se negó. «Dame 2 días más de vida y te daré las 2 terceras partes de mi fortuna, $2 millones de oro». El ángel se negó nuevamente. «Dame un día más de vida para disfrutar de la belleza y la abundancia de este planeta y pasar un rato con mi familia, a la que he descuidado durante demasiado tiempo, y te daré toda mi fortuna, $3 millones de oro». Pero no hubo forma de persuadir al ángel. Finalmente, el hombre preguntó al ángel si éste podría otorgarle, aunque solo fuera unos momentos, para escribir una nota muy breve. Y este deseo sí le fue concedido. «Haz un buen uso de tu tiempo en la tierra», escribió. «Yo no pude comprar ni siquiera una hora de vida por $3 millones de oro. Asegúrate de averiguar de todo corazón qué cosas en tu vida son de auténtico valor y pon toda tu atención en ellas». Fuente primaria: Idries Shah, El camino del sufí. El pájaro enjaulado. El pájaro en la jaula llevaba viviendo allí muchísimo tiempo. Solía mirar a través de los barrotes de la jaula, a los prados y árboles que había al otro lado de la ventana. Podía ver a otros pájaros volando libremente a cielo abierto y a menudo se preguntaba qué se sentiría al advertir el sol sobre el lomo, el viento entre las plumas, descender y elevarse y cazar mosquitos en pleno vuelo. Cuando el pájaro pensaba en estas cosas sentía que el corazón le latía fuertemente. Se posaba en su columpio con la cabeza bien alta y respiraba a hondo con su vientre de pájaro, sintiendo el estremecimiento de semejante posibilidad. A veces otro pájaro se posaba en la repisa de la ventana para hacer un descanso en medio de sus travesías y miraba dentro hacia donde estaba el pájaro enjaulado. El viajero doblaba la cabeza a un lado,
pareciendo preguntarse burlonamente cómo podía existir algo semejante. Un pájaro enjaulado. Inconcebible. Y era en estos momentos cuando el pájaro enjaulado se sentía más infeliz. Sus pequeños hombros se encogían y sentía un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. Cierto día, el dueño del pájaro dejó abierta accidentalmente la puerta de la jaula. El pájaro miró a través de la puerta. Vio a los demás pájaros afuera, descendiendo y elevándose, el sol en sus lomos y el viento en sus alas, y sintió una enorme agitación interior. El pájaro enjaulado observó que la ventana estaba abierta y el corazón le latió aún más rápido. Se puso a considerar sus diferentes opciones. Todavía seguía considerándolas al anochecer, cuando el dueño volvió y cerró la puerta de la jaula. El pájaro, por alguna razón, valoró más la seguridad que la libertad. Fuente primaria: David Werner y Bill Bauer, Helping Yield Workers Learn, Hesperian Foundation. Te invito a suscribirte al canal Riqueza Sabia y no olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestra siguiente entrega. ¡Nos vemos!